Hola, hermanos y hermanas. Hoy vamos a explorar la historia un poquito. Para ustedes que fueron niños como yo en 1970, 60, por ahí, no sé si acuerdan de esa película que se llamaba Footloose, que era la historia de una hija de pastores en 1984. Así que hoy nuestro ensayo en el libro ¿Por qué la Iglesia del Nazareno debe aceptar plenamente a personas LGBTQ+. Vamos a mirar a esa película y un par de otras películas de 1984, si se acuerdan. Así que hoy nuestro ensayo se titula El Evangelio según Footloose y le contaré acerca del autor al final. Una ética nazarena verdaderamente amorosa no se trata de pureza o política, sino de particularidad. En cada nueva era, la Iglesia del Nazareno debe ser conocida como las personas que dan cabida a los marginados de la sociedad. Y esas personas hoy son nuestra familia y amigos y amigas LGBTQI+. Hace años me dirigí al aeropuerto a una conferencia con un compañero pastor nazareno cuando nuestro taxista preguntó, ¿qué es un nazareno? Me remití a mi amigo, quien, para mi sorpresa, comenzó a explicar cómo nuestra identidad se deriva de los votos de pureza nazareos, comprometiéndonos con prácticas como la abstinencia del alcohol. Mientras escuchaba, me di cuenta que tenían una perspectiva muy diferente sobre la ética en el centro de lo que significa ser un nazareno. Creo que todo lo que necesitas saber sobre la ética nazarena lo puedes aprender viendo películas del 1984. Si mencionas la ética en la Biblia, la gente suele comenzar hablando de los imperativos explícitos como los no debes del decálogo y en menor medida varias restricciones como la prohibición de comer pelícanos. Los mandamientos de no robar, mentir o codiciar los objetos o las relaciones de un prójimo generalmente se consideran siempre de buena forma y buenos para formar comunidades. El no estar a la altura de esos principios generalmente desgasta la fuerza de una sociedad. Si un colega tiene predilección por la caza furtiva, es posible que esté menos inclinado a dejar su almuerzo en el refrigerador de la oficina. Si se sabe que alguien es violento o poco confiable, probablemente tendrá problemas para encontrar un compañero de cuarto que no sienta la necesidad de dormir con un ojo abierto. Ver la ética como principios que deben obedecerse o incorporarse me recuerda a otra película de 1984, Gremlins, en la que un joven adulto se le regala una criatura inusual en la Navidad. Al principio vemos que hay tres reglas simples para el cuidado de esta mascota exótica. Y si se cumplen, la vida continuará normalmente. Pero si terminas exponiéndolos al sol, a la luz, o rociándoles con agua, o Dios no quiera alimentarlos porque después de la medianoche, toda tu ciudad terminará en un desastre. Asegurarse de obedecer estas reglas es la diferencia entre vivir con un animal lindo y peludo o un monstruo travieso. Mi mamá no me dejó a mí ver esa película. De Gremlins podemos aprender que hay muchos de los mandatos o reglas de la Biblia que vemos como principios demuestran el significado sagrado y estabilizador que la autoridad y la identidad pueden tener en una comunidad o una relación. Por ejemplo, en los primeros días de los pactos hebreos, Dios ordenó que las personas que se identificaban como parte del pacto hecho con Abraham se circuncidaran. Esta era la señal física específica de que un varón pertenecía a los israelitas. A veces la ética y la pertenencia son simplemente así de claros. Vivir de acuerdo con una serie de leyes éticas es definitivamente ilustrativo de mi experiencia en la iglesia en Nazareno desde mi infancia. Aunque la prueba de fuego ha cambiado de vez en cuando, en mi experiencia, las reglas que juzgaban si alguien pertenecía iban desde cuántos servicios semanales asistió, si estaba divorciado, si bebió alcohol o incluso por quién votó en las últimas elecciones. Pero hoy, más que ninguna otra, la prueba ética en el centro de la conversación de nuestra comunidad
Es su voluntad de brindar una completa bienvenida a nuestros hermanos y hermanas, hijos e hijas que forman la parte de la comunidad LGBTQI+. A fines de la primavera de 2004, me llamaron a una reunión de pastores nazarenos para considerar una respuesta pública al reciente fallo de la Corte Judicial Suprema de Massachusetts, que esencialmente legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado. Ese día hubo una serie de ideas flotando sobre la mesa, desde el apoyo educativo a las iglesias hasta anuncios de página completa en oposición a la decisión. Al final decidimos posponerlo y nunca terminamos creando una respuesta real. Pero mirando hacia atrás en ese día, me di cuenta de que el espíritu de las propuestas mismas estaban en línea con esta ética nazarena de que somos protectores de un cierto conjunto de reglas e identidades similares a los votos de pureza nazareos. En la película Casa Fantasmas, en la incursión inicial en la Casa de Fantasmas, Egon, uno de los protagonistas que usan mochilas de protones, les advierte que nunca crucen las corrientes. Este es su momento nazareo, pero más adelante en el clímax de la película, Egon sugiere que cruzar los arroyos podría ser su única esperanza, salvando así a la totalidad de la humanidad de la opresión interdimensional. Ver Cazafantasmas nos enseña que algunas leyes y absolutos ocasionalmente no se pueden aplicar de manera universal y absoluta, sin importar cuánto hayan ceñido esas reglas a su identidad en el pasado. La práctica de descender a los detalles se convirtió en parte de la tradición de aquellos que estudian las escrituras cristianas por parte de los jesuitas, entre otros, quienes entendieron que en ciertas situaciones estas leyes no podían aplicarse unilateralmente. Por ejemplo, tome la ley bíblica no robarás. En términos generales, creo que todos estaríamos de acuerdo en que robar es amoral. Pero ¿qué pasa con alguien que se muere de hambre? ¿Qué pasa si tus hijos se mueren de hambre? Cuando estaba en la escuela secundaria, probé el tapacubos de la llanta para reemplazar una que mi amigo había perdido mientras viajábamos en la camioneta de su padre. No recuerdo ni por un momento siquiera haber pensado en la naturaleza ética de hacerlo. Simplemente vi una camioneta similar en el estacionamiento de nuestra escuela, me acerqué y la apagué. No fue hasta que me di cuenta de que era la camioneta de artes culinarias de la escuela y que el jefe de cocina estaba afuera mirándome apagarlo de su descanso para fumar, que comencé a darme cuenta de lo incorrecto de mis acciones. No se preocupe. Después de que superé al chef y me alejé de la escuela durante una hora, terminé devolviéndolo. Pero en ese caso, creo que está bastante claro que estaba equivocado. La ley de no robarás se mantiene. Pero imagina que te enfrentas al dilema como las monjas al final de las sonrisas y lágrimas tratando de ayudar a los Von Trapp el sonido de la música, esa película, para escapar de los nazis confiscando sus carburadores. En ese caso, podría descender a los detalles y encontrar una respuesta diferente. De manera similar, en los casos históricos de usura y equívocos, reconocemos que a veces las situaciones nos llaman a reimaginar nuestra aplicación ética de lo que se puede haber visto como advertencias fácilmente aplicables. A veces, las situaciones nos llaman a reconsiderar la santidad de nuestras normas. Crecer en una iglesia nazarena, pero no necesariamente en un hogar nazareno, me permitió ver algunos de los principios de la denominación con más claridad. Ciertamente, habían principios que existían en ambos mundos, como evitar matar, robar y cosas por el estilo, pero las estrictas prohibiciones contra el cine, el alcohol, el baile o los deportes los domingos no eran realmente absolutos fuera de los servicios de los domingos y miércoles. De esa manera, la ética nazarena se trataba menos de poseer estos absolutos y más de observar su observación.
Recuerdo ver a un administrador nazareno bailando alegremente en un evento universitario que inmediatamente se puso a la defensiva y se enojó cuando se dio cuenta de que estaban siendo filmados, que estaba siendo filmado. Recuerdo viajar para un viaje nazareno y el temor que sentían algunos de los miembros de que pudieran descubrir que habíamos ido a ver una película al cine. Afortunadamente, muchas de esas formas nazaritas están ya en nuestro pasado. Hay momentos en que la Iglesia Nazareno ha permitido situaciones para reconsiderar la necesidad y universalidad de nuestros estándares. Pero luego hay otros momentos en que nuestra reconsideración debe provenir de nuestra apertura a las relaciones. La película Footloose del 1984 es la historia de un forastero, Ren McCormack, interpretado por Kevin Bacon, que llega a la ciudad y comienza a cuestionar los límites que se les han impuesto. Muchas de las restricciones fueron una reacción a algunos de los niños locales que habían muerto en un accidente automovilístico después de una noche de baile fuera de la ciudad. En respuesta, el pueblo instituyó reglas de tipo nazareo contra el baile y ciertas formas de entretenimiento. Se ve a la gente del pueblo protestando contra la música rock y quemando libros. Al principio, Ren tiene problemas para entender las restricciones del pueblo, pero eventualmente comienza a ganar perspectiva sobre el razonamiento reaccionario y las relaciones que dan forma a la desconexión entre el pueblo y su juventud. Ren tiene una escena famosa en que reúne apoyo para tener un baile escolar que había sido prohibido en el pasado. En la reunión del pueblo, incluso cita las escrituras en la cara al prominente pastor del pueblo. Ahora solía pensar que la escena de Ren era un caso de libro de texto sobre cómo usar las escrituras de manera contradictoria, citando pasajes que afirmaban bailar en la Biblia. Parecía razonable que si iban a usar la religión para galvanizar su posición, él armaría el texto para asediar. Pero cuando escuchas un discurso, ves que Ren no solo usa las escrituras en contra de ellos y sus tendencias nazaritas, sino que expresa una comprensión de su perspectiva y muestra cómo las escrituras hablan no solo de una visión más amplia y matizada en sus reglas contra el baile, pero aún más importante, los costos potenciales de su relación tensa con sus hijos. En la iglesia recién formada en Hechos 15, varios líderes de la iglesia se están reuniendo para decidir cómo incorporar a todos los gentiles que no habían sido circuncidados a su secta de la fe abrahámica. Si aplicaban los principios con precisión, entonces el proceso de inclusión era claro. Los participantes del partido de los fariseos en el proceso aparentemente estaban de acuerdo con el precio que los gentiles tendrían que pagar para recibir la entrada a la iglesia. Los apóstoles que habían estado viajando al exterior construyendo relaciones con el gran mundo gentil regresaron, pudieron ofrecer un informe de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, estaba presente con los creyentes gentiles de la misma manera en que el Espíritu estaba presente en la comunión de los creyentes en Jerusalén. Cuando Pedro, Pablo y Bernabé y Santiago abogaron por la inclusión de los gentiles, no están haciendo un argumento basado en principios o una ética situacional particular, sino un alegato basado en su perspectiva. Tuvieron un relato de primera mano de lo nuevo que Dios había estado haciendo para ampliar sus círculos de pertenencia y les trajo la perspectiva que tanto se necesitaba en esta situación. Como muchos líderes nazarenos, conozco de primera mano a muchas personas homosexuales y transgénero que vivan una vida llena del Espíritu de Dios. Excluirlos de la plena participación no solo es un perjuicio para ellos, sino también una pérdida para nuestra denominación. Si pudiera volver a ese taxista y definirle lo que significa ser nazareno, contaría con orgullo la historia que siempre reivindiqué como nuestra identidad. El pasaje del Juan 1,
donde Natanael le responde a Felipe, Nazaret, ¿puede salir algo bueno de allí? Los momentos de orgullo mayor de ser nazareno ha sido ser testigos de la iglesia que da la bienvenida, incluye y se solidariza con aquellos en nuestro mundo que necesitan inclusión. Desde la abolición hasta las mujeres en liderazgo, nuestra herencia wesleyana de santidad viene como una larga historia de dar cabida a los marginados. He sido testigo de grandes momentos en los que la Iglesia Nazareno ha sido una fuerza de inclusión a través de las diferencias raciales, socioeconómicas, de género y políticas. Esta es la oportunidad una vez más para que la Iglesia Nazareno cumpla con su misión de solidarizarse con millones de familiares y amigos LGBTQ+, y sus aliados y darles la bienvenida a la inclusión total. Esa es la ética nazarena de la que todos debemos estar orgullosos. Jeff Keoni Lane es pastor y maestro. Obtuvo su maestría en divinidad del Seminario Teológico Nazareno y tiene otro grado de la Escuela de Teología de la Universidad de Boston. Él es un coautor del Proyecto Samaritano y la teología se desempeña como pastor en una iglesia nazareno. Y para los que les gusta mirar los cines y los cines viejos como nosotros, ese es para ustedes. Muchas gracias por escucharme esta noche.